Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 20 de julio del año 2023. Estamos con este texto de Porfirio, un texto fundamental en la lógica, en la construcción del sentido, de los predicamentos y de los universales. Este libro se llama La Isagoge. Isagoge significa introducción o preámbulo, y es justamente una introducción o preámbulo al libro del Órganon de Aristóteles. Se supone que era un libro introductorio al Órganon de Aristóteles. Este libro, o esta obra más bien, fue una guía para los filósofos de la Edad Media. Si bien es una introducción a las categorías de Aristóteles, la obra en sí es perfecta para explicar los conceptos claves de la misma obra aristotélica, que luego servirá para explicar algunas otras obras también de Boecio, porque Boecio va a ser uno de los filósofos más interesados en la obra de Porfirio. Sin más introducción, entonces, vamos allá. Bueno, en primer lugar entonces tenemos el primer párrafo de la Isagoge, que dice: omitiré hablar sobre si el género y la especie subsisten en la naturaleza o son meras concepciones, si son corpóreas o incorpóreas, si están separadas o son sensibles, porque ese trabajo sería más extenso y de una profunda investigación. Fíjense que aquí lo que deja entrever Porfirio no es simplemente un comentario, sino que es más bien un misterio que va a retomar en todo caso Boecio, un filósofo ya muy posterior, filósofo del siglo VI, por ahí es de hecho uno de los filósofos que marca el fin de la era romana y el principio de la escolástica, el último romano, el primer escolástico le dicen. Por lo tanto, esta frase de que Porfirio va a omitir hablar sobre el género y la especie tenemos que retenerla, o guardarla para después ver qué pasa con Boecio, ¿no? Bueno, dejando esto claro, el filósofo comienza a hablar sobre los predicables. Pero antes de entrar al contenido hay que saber qué significa la palabra predicable. Predicable es todo aquello que puede ser afirmado o establecido. En ese sentido, existen 5 predicables, de acuerdo a Porfirio. El primero es el género, el segundo es la especie, el tercero es la diferencia, el cuarto la propiedad y el quinto el accidente. Es muy seguro que usted sepa qué son estas palabras en el lenguaje, digamos, común, coloquial, pero tenemos que ver qué quieren decir aquí, porque aquí lo vamos a tomar con una perspectiva filosófica, ¿no? Y de hecho Porfirio lo va a analizar punto por punto, palabra por palabra, porque estas, es decir, el género, la especie, la diferencia, la propiedad y el accidente, son también las llamadas quinquevosis, es decir, las 5 voces. 5 voces que son imprescindibles. Sin estas quinquevosis nosotros no podríamos predicar nada. Por lo tanto, la importancia de estas 5 voces son los universales
más importantes de acuerdo con Porfirio, porque claro, sin ellos no podríamos predicar nada. Vamos entonces analizando la primera voz, que es el género. Porfirio analiza primeramente el concepto de género diciendo que este es una colección de cosas que guardan relación con un cierto uno o con una cierta unidad, y además una unidad que tiene relación entre sí. Por ejemplo, se habla de los Heráclidas porque proceden de Hércules y de la multitud de esos que tienen parentesco con el mismo. El género también se entiende como la generación de cada uno. Por ejemplo, se llaman Heráclidas aquellos que provienen de Hércules, como si fuera una relación de padre e hijo. Y también se dice género a aquello que se subordina a la especie. Esto se entiende en el sentido de que el género es un cierto principio de lo que está debajo de él, pero también contiene aquello que está bajo él. Por lo tanto, el género tiene 3 especies, las que acabamos de anunciar previamente, es decir, de parentesco cuando hablábamos de los Heráclidas, de generación cuando hablábamos de esta relación entre padre e hijo de los Heráclidas y Hércules, y como un principio, como este contenedor que contiene especies, ¿no? Como contenido. Los filósofos, como lo hemos podido identificar, siempre toman el género en este tercer sentido, como principio, añadiendo además que el género es aquello que se predica respecto de lo que es, de muchas cosas que difieren en la especie. Por ejemplo, la palabra animal. El género, vamos a hacerlo bien simple, género animal, especie perro, especie hombre, etc. Tanto el género y la especie se pueden predicar respecto de muchas cosas. Sin embargo, el género no solo se hace especie de una sola cosa, sino que de muchas. Por ejemplo, la palabra hombre, que es especie, se predica de Sócrates y Platón, diferenciándose ambos por un número y no por una especie. En cambio, la especie, si bien puede dividirse, no se diferencia por la especie misma, sino que por el número. Por lo tanto, aquí ya tenemos información importante. El género se diferencia por múltiples especies, es decir, si quiero diferenciar el género animal, voy a tener que utilizar la especie, hombre, perro, etc. Y la especie se diferencia por múltiples números. Ahora bien, en el género resulta que existe la diferencia, pero en la especie solamente tendríamos el accidente. Porque claro, racional sería una diferencia en animal. Claro, si nosotros vamos viendo en una escala de seres, en primer lugar tenemos animal. Luego, claro, tendríamos hombre o perro. Pero antes de hombre y perro tendríamos que preguntarnos si ese animal es racional o irracional. Entonces ahí tenemos una diferencia. Racional es una diferencia en animal. Pero negro sería un accidente en cuanto a cuervo, por ejemplo. Entonces hay que tener muy en cuenta cuáles son las diferencias y cuáles son los accidentes. Entonces, hablando del género, pasamos a la especie. La especie se dice de la forma de cada cosa. Dice Porfirio que primeramente se presenta bajo especie digna de una reina. Lo que está bajo un cierto género también se denomina especie, y así decimos que hombre es una especie de animal. Sin embargo, ambos género y especie se dan respecto de algo y no por sí mismos. Pero también hay un tercer sentido que puede entenderse la especie, que es bajo el número. Por ejemplo, ya decimos que la especie es lo que está bajo el género, aquello de lo que el género se predica, y lo que se predica respecto de lo que es de muchos que difieren en número. Esta es entonces la forma en que podemos entender los 3 sentidos, ¿no es cierto? O sea, la especie la entendemos de 3 formas: lo que está bajo el género, aquello de lo que el género se predica, un animal es un hombre, por ejemplo, y lo que se predica respecto de lo que es de muchos que difieren en número. Vamos con el generalísimo y la especialísima. Fíjense qué significa esto. Existen géneros que no pueden alcanzarse más allá de un último. Es decir, más allá de este último género no es posible encontrar otro.
La especialísima, por otro lado, es aquella por la cual no puede encontrarse otra especie más ínfima que esta. También tenemos aquellas figuras intermedias que no son géneros generalísimos ni especies especialísimas, es decir, contienen en ellas mismas el género y la especie además, ¿ya? ¿Qué significa esto del género generalísimo y la especie especialísima? Algo habíamos hablado nosotros en nuestro podcast del árbol de Porfirio, algo habíamos adelantado ahí, y ahora lo vamos a volver a explicar porque es un tema que está dentro de la Isagoge, ¿no? Porfirio nos habla de la sustancia. Esta por sí misma es género, y en ella se encuentra el cuerpo, y bajo el cuerpo encontramos el cuerpo animado, y bajo el cuerpo animado encontramos el animal, y bajo el animal encontramos la categoría racional, y bajo este encontramos al hombre, y bajo el hombre encontramos a Sócrates y Platón. Entonces, claro, ustedes se tienen que imaginar, como se imaginaban los filósofos en ese tiempo, un gran árbol, imagínense un árbol con muchas ramas. En la punta del árbol tenemos la sustancia. La sustancia para Porfirio es el género generalísimo, es decir, no hay nada más general en los seres que su sustancia. No podemos ir más allá de la sustancia, ¿no? No podemos. Entonces la sustancia está en la punta del árbol. Vamos bajando entonces, vamos describiendo a este ser. Si el ser, lo primero, lo constitutivo, es la sustancia, entonces tendríamos que bajar para descubrir qué tipo de ser es, y así vamos a tener que bajar en las especies. Entonces, repito, la sustancia es el género generalísimo, se llama así porque no puede haber más género que la sustancia. Entonces, del género generalísimo, de la sustancia, las empezamos a describir. ¿Es una sustancia incorpórea o en realidad es corpórea? Supongamos, para el ejemplo de Porfirio, solamente para estos efectos, que es corpórea. ¿Qué es corpórea? Perfecto. Luego veamos si este cuerpo es inanimado o animado. Si se fijan, ya tenemos que sustancia, género generalísimo, cuerpo ya es la primera especie e incorpórea también es una especie. Pero vamos a descomponer el cuerpo. El concepto de cuerpo, bueno, es animado o inanimado, y ahí vamos bajando a otra especie. Sigamos con animado, perfecto. Y si es animado, ¿es vegetal o animal? Digamos que es animal. ¿Y ese animal es racional o irracional? Digamos que es racional ese animal, y ese animal racional tendría que ser hombre, no puede ser otra cosa. Hombre. Y el hombre es la especie especialísima, es decir, después de hombre no hay más abajo, ¿no es cierto? No hay más especies, es la última especie, lo último que podemos entender como especie, ya no podemos seguir dividiendo el concepto. Por lo tanto, tenemos el género generalísimo, que es la sustancia, y tenemos la especie especialísima, que es el hombre. Y entre la sustancia, que es el género generalísimo, y el hombre, que es la especie especialísima, hay intermedios, lo que habíamos hablado del cuerpo, lo animado, lo animal. Y estos intermedios son tanto género como especie. Claro, porque si nosotros decimos la sustancia tiene como especie el cuerpo, bueno, el cuerpo es género de aquello que es animado e inanimado, pero es especie de la sustancia. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos el género generalísimo, como la sustancia, los intermedios, que serían el cuerpo, lo animado, lo animal, lo racional, y finalmente la especie especialísima, que sería el hombre. Ahora, ¿por qué no podemos considerar que hombres es un género? Porque bien podríamos decir, bueno, yo puedo dividir el concepto de hombre en Sócrates y Platón. El tema es que no existe la especie Platón, o una especie que se llame Sócrates. No hay especie de hombre en ese sentido. Estos dos últimos, es decir, Platón y Sócrates, son individuos. ¿Qué significa individuo? Indivisible. Es decir,
que no se puede dividir. Por lo tanto, no hay más división en esta especie cuando nosotros llegamos en este árbol del ser. Vamos por la sustancia, cuerpo, animado, animal, racional, hombre. Ya no habría más división, porque el hombre ya es un individuo. No hay una especie de Platón, una especie de Sócrates. No. Entonces, el género generalísimo, siendo género, no es especie. Y la especie especialísima, siendo especie, no es género. Solamente los que son especie y género al mismo tiempo son los intermedios. Quedando claro eso, tenemos los 10 géneros generalísimos. Desde el órgano de Aristóteles sabemos que existen 10 categorías: la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el tiempo, el lugar, la acción, la pasión, la posesión y el estado. Estos 10 géneros hacen que podamos encontrar las cosas en común y también las desemejanzas entre los individuos, que en Boecio considera que son infinitos. Pero esto lo vamos a ver después en todo caso. Porque como son infinitos entre los individuos, entonces no hay ciencia. Y en efecto, entre las especies especialísimas hay una pluralidad infinita. Mientras que cuando se asciende a los géneros generalísimos, el procedimiento no es dividir, sino que siempre es unir. Los individuos. Entendemos individuos entonces como aquellos que son indivisibles, porque no hay especie de individuos, sino que ellos son la misma especie especialísima. Se llaman individuos porque cada propiedad que tienen ellos en su interior son únicas con respecto a otros individuos. Ahí entonces terminamos la especie. Vamos a hablar ahora con respecto a la diferencia. La diferencia puede entenderse en 3 sentidos. En primer lugar, en un sentido amplio. Una cosa difiere de otra siempre que se distinga de alguna manera por una alteridad, sea respecto de sí misma o de otra. Por ejemplo, Sócrates difiere de Platón por una alteridad y él mismo difiere de sí mismo cuando se dice que es joven, adulto o anciano. También está la diferencia en sentido estricto. Una cosa difiere de otra cuando se distingue de la otra por un accidente inseparable. Por ejemplo, los ojos glaucos, la nariz aguileña o una cicatriz permanente. Y en sentido estrictísimo, una cosa difiere de otra cuando se distingue por una diferencia muy específica. Por ejemplo, hombre y caballo difieren por lo racional. En este caso, la diferencia puede ser de 2 tipos. Diferencia en sentido amplio y estricto, que hacen otro, y diferencia en sentido estrictísimo, que hacen distinto. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos tipos de diferencia? Que la primera hace la división de las especies, como habíamos visto en el árbol, mientras que la segunda es solo una alteridad entre las especies, es decir, habla de modos de ser o modos de estar. Separabilidad e inseparabilidad. Existen unas diferencias que son separables y otras inseparables. Las diferencias separables son todas aquellas que tienen que ver con el estar. Estar sentado, estar parado, estar enfermo, etc. Mientras que las diferencias inseparables tienen que ver con el ser. La nariz aguileña, la nariz chata, ser racional o irracional. Ahora bien, entre las diferencias inseparables, unas se dan por sí y otras por accidente. Las primeras no admiten el más ni el menos, pero los accidentes, aunque sean inseparables, son susceptibles de más o menos. Por otro lado, ni los géneros ni las diferencias que dividen el género son susceptibles de más o menos. Esto porque aquellas diferencias son las que completan la definición y el ser de cada cosa. Posteriormente, Porfirio nos da un ejemplo de aquellas diferencias diferencias por sí de ciertos conceptos. La palabra animal tiene como diferencia lo animado y lo sensible, como lo habíamos visto. Lo racional e irracional, lo mortal o lo inmortal. Lo animado y sensible son sustancias propias del animal, pero la división ya surge después cuando hablamos de lo racional e irracional. Con todo, Porfirio nos da una definición de la diferencia. Fíjense lo que es esta definición. Lo que se predica respecto de cómo es de varias cosas que se predican en la especie. En efecto, cuando preguntamos qué es el hombre, tenemos que decir que es un animal. Sin embargo, aquí no hay ninguna diferencia hasta que digamos
qué especie de animal es. Por lo tanto, la pregunta ya no sería ¿qué es el hombre?, sino que ¿cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre? La respuesta es racional. También podemos definir la diferencia del siguiente modo: lo que es capaz por naturaleza de separar lo que está bajo el mismo género. En efecto, racional e irracional separan al hombre y al caballo, que tienen un mismo género, animal. Otra definición que nos ofrece es la siguiente: aquello por lo cual se distingue cada cosa. Claro, y hombre y animal no difieren en cuanto al género, pero una vez añadida la palabra racional, inmediatamente distinguimos al hombre del caballo. Eso es con respecto a la diferencia. Vamos a hablar sobre la propiedad o sobre lo propio. Con respecto a este punto, Porfirio es muy breve y se refiere a lo propio en 4 sentidos. En el primero, lo que conviene a una sola especie pero no a toda. Por ejemplo, es propio del hombre ser geómetra o médico. Lo que conviene a toda una especie pero no a una sola. Por ejemplo, que el hombre sea bípedo. Lo que conviene a una sola toda y alguna vez. Por ejemplo, que el hombre envejezca. Y cuarto, lo que conviene a una sola toda y siempre. Por ejemplo, el hombre se ríe y aunque no se ríe siempre, tiene la capacidad de reír siempre. Porfirio nos dice que esta última propiedad se llama lo propio en sentido riguroso, porque el caballo, por ejemplo, relincha, y si es capaz de relinchar es porque es caballo, ¿no? Eso con respecto a la propiedad, o lo propio, que ya habíamos visto que es bien breve. Vamos a hablar sobre el accidente. La primera definición que nos da Porfirio es la siguiente: lo que llega a ser y deja de ser sin la corrupción del sujeto. Una muy buena definición. Ahora bien, estos pueden dividirse en dos: aquellos separables y aquellos que son inseparables. Recordemos que el separable tiene que ver con el estar y el inseparable tiene que ver con el ser. Entonces hemos descrito las quinquivosis, hemos descrito las 5 voces que Porfirio nos quería mostrar. Ahora lo que procede es ver aquello que es común a las 5 voces. ¿Qué es aquello común a estas 5 voces? Bueno, Porfirio parte diciendo que el género se predica de las especies. En efecto, del caballo se predica que es animal. La especie se predica de los individuos que están en ella. Por ejemplo, de un caballo o un buey se predica que son individuos. De los individuos se predica lo propio, como sería que los hombres son capaces de reír, y también se predica de otros individuos. Los accidentes, sean separables o no, se predican de la especie. Veamos qué es lo común al género y a la diferencia, estas dos voces. Lo común al género y a la diferencia es la especie. La diferencia contiene muchas especies, pero no tantas como sí contiene el género. En efecto, racional no contiene a los animales brutos, pero sí al hombre y a Dios, que son especies. Por lo tanto, todo lo que está bajo el género y la diferencia permanecerá o se destruirá dependiendo de la suerte, del género y la diferencia. Ahora, quizás esto vaya a adelantarse. Pero hay una duda, por cierto, que surge cuando hablamos de Dios. Porque vamos a decir que Dios es una especie. Los escolásticos van a decir que Dios no estaría en este árbol de Porfirio, ¿no? Sería algo más que la sustancia y por lo tanto no entraría en este árbol de Porfirio. Porfirio lo nombra acá, pero bueno, la verdad es que posteriores pensadores van a decir no, Dios, digamos, no estaría acá. Algunos se van a atrever a decir que es una suprasustancia o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso para aclarar. Vamos a ver entonces ahora la diferencia del género y la diferencia. Como dijimos anterior, el género abarca más especies que la diferencia. Por ejemplo, el concepto animal abarca tanto al hombre como al caballo, pero la diferencia solo abarcaría a los bípedos o a los cuadrúpedos. También es necesario ver que las diferencias son aquellas que dividen al género y no aquellas que completan la sustancia. El género tiene a la diferencia en sí misma, pero la tiene en potencia. En efecto, si digo animal,
potencialmente se predica de este si es racional o irracional. El género no se suprime con las diferencias, pero las diferencias sí se suprimen con el género. Y esto nos debe recordar, quizás, no sé si entre la audiencia hay alguien que le guste o esté estudiando derecho, ¿no? Pero esto se relaciona básicamente con el genus nunquam perit, es decir, el género no perece, que es un principio del derecho que se da en el derecho civil. El género no perece. ¿Ya? Acá, digamos, de alguna manera lo está manifestando ya Porfirio, ¿no? En este sentido, el género se asemeja a la materia y a la diferencia se asemeja la forma. Lo común al género y a la especie. Esta ya es otra voz. Lo común que tienen estos dos conceptos es predicarse de muchos. También puede decirse que estos dos son anteriores a aquellos que se predican y finalmente género y especie son un cierto todo según el caso. Diferencia entre el género y la especie. La primera diferencia es que el género contiene a las especies, mientras que la especie se predica de otras cosas. Los géneros son anteriores a las especies y completan las especies. Por lo tanto, los géneros son previos por naturaleza. Si hay especie, entonces siempre hay género. Por el contrario, si hay género, no siempre hay especie. Vamos ahora entre lo común entre el género y lo propio. Lo común es que ambos siguen las especies. Si el hombre es animal, y si se es hombre, se es capaz de reír. De ambos se puede predicar el género, pues de que sea capaz de reír es el hombre, y el hombre es un animal. Diferencia entre género y lo propio. Difieren en que el género es anterior y lo propio siempre es posterior. El género se predica de muchos más que de lo propio. El género nunca se predica recíprocamente, pero lo propio sí puede predicarse recíprocamente. Por ejemplo, no por ser animal se es hombre, ni por ser hombre se es animal, porque el animal puede dividirse en racional e irracional, pero si se es hombre, por la capacidad de reír. Eso sería lo propio, la capacidad de reír. Vamos ahora entre lo común entre el género y el accidente. Lo común que hay entre los dos es que ambos se predican de mucho. Eso es todo. Diferencia entre el género y el accidente. Elementalmente el género es anterior a la especie y los accidentes posteriores a la misma. Los que participan del género participan por igual y la participación de los accidentes siempre es de más y de menos. Los accidentes se dan primariamente en los individuos, mientras que el género y la especie son anteriores a los individuos. Así se establece 4 diferencias en el género, que serían la diferencia de la especie, la propiedad y el accidente. Vamos ahora con lo común entre la diferencia y la especie. Brevemente, participan en sí mismas. Por ejemplo, Sócrates es tanto hombre como racional. Diferencia entre la diferencia y la especie. La especie siempre describe lo que una cosa es, mientras que la diferencia lo describe cómo es, esto debido a su cercanía con el género. En efecto, es el género lo que la hace subsistir. La diferencia es anterior a la especie, por ejemplo, si se suprime racional, se suprime hombre, pero si se suprime hombre, no se suprime racional. Lo racional y lo mortal, que son diferencias, se unen en la hipóstasis de hombre, pero la especie no se une a otra por medio de hipóstasis. Por lo tanto, la diferencia puede unirse a la diferencia, racional se une a mortal, pero caballo no puede unirse a mulo, sin contar, digamos, con el género. Lo común en la diferencia y en lo propio. Los que participan en ellos participan por igual. Por ejemplo, los racionales son racionales por igual y los que son capaces de reírse son capaces de reírse por igual. Ambos se dan siempre y en todos. Por ejemplo, aunque el bípedo se lo mutile, siempre será llamado bípedo. Lo mismo ocurre con la capacidad de reír, que se debe considerar como facultad y no como andar siempre riendo. Diferencia entre la diferencia y lo propio. Lo propio se dice solamente de una única especie y la diferencia puede estar en varias. Lo común a la diferencia y el accidente. De estos, lo que se dice en común es la muchedumbre y también los accidentes inseparables. Bípedo y negro,
se dan en ambos, en la diferencia y el accidente. De las peculiaridades entre la diferencia y el accidente. Las peculiaridades de ambas se resumen en 3 puntos. La diferencia contiene y no es contenida. Racional contiene a hombre. Los accidentes pueden contener, pero también son contenidos. En segundo lugar, la diferencia no tiene gradaciones, el accidente sí. En tercer lugar, la diferencia contraria no puede mezclarse, pero los accidentes contrarios sí pueden mezclarse. Lo común a la especie y a lo propio. Se predican uno del otro. Si se es hombre, se es capaz de reír, y si se es capaz de reír, por lo tanto, se es hombre. Diferencia entre la especie y lo propio. Ambas difieren en que la especie puede ser género de otra especie, y lo propio no puede ser género de otras especies. La especie preexiste a lo propio, y lo propio sobreviene a la especie. La especie siempre se da en acto, y en cambio lo propio en potencia. Por ejemplo, Sócrates está siempre en acto, pero el ser capaz de reír será siempre una potencia. Lo común a la especie y el accidente. Ambos se predican de muchos, y no hay mucho más que decir, porque el accidente por lo general no inhiere a lo que está. Diferencia entre la especie y el accidente. En cuanto a la especie, predicarse respecto de aquello que es especie, y el accidente se predica como es aquella o como esta. Las especies se piensan antes que los accidentes, incluso si estos son inseparables, porque es preciso que exista un sujeto antes que el accidente. Lo común a lo propio y al accidente inseparable. Sin ellos, es decir, sin lo propio ni el accidente, no subsiste aquello que se observa. Sin la capacidad de reír no subsiste el hombre. Por otro lado, sin el negro no existiría el etíope. La diferencia entre ambos: lo propio se da solamente en una especie, como ser capaz de reír. El accidente inseparable, como el ser negro, no solo se da solo en el etíope, sino que también en el cuervo, en el carbón, en el ébano, que es una madera, entre otros. Bueno, chicos, esto entonces es la isagoge de Porfirio, que se presta como una introducción al órganon de Aristóteles, ¿no? Para mí no es una introducción al órgano de Aristóteles, me parece más una introducción a las quinquebosis que están consideradas en el órgano, en su estudio y en análisis. La división de todas estas voces significa la aclaración de cómo procederán las premisas en el silogismo, y es claro, pero no cubre todo lo que significa el órgano. Claro, es una introducción, no habla de todo lo del órgano, pero sí nos ayuda a entender ciertas cosas para entender el órgano, que obviamente son sumamente importantes. El género y la especie, de verdad que es algo que uno tiene que tener muy en cuenta a la hora de leer los tratados de lógica, ¿no? Ahora bien, esta introducción creo que es mucho más útil, me parece a mí, es mucho más útil en la obra de Boecio. En la obra de Boecio, que se llama El Tratado de la División, que vamos a ver en los próximos apuntes de filosofía. Por lo tanto, no podemos seguir entendiendo sobre lógica en la filosofía si no hemos leído la Isagoge de Porfirio, y tampoco obviamente si no hemos leído el Tratado de Aristóteles. Así que antes de salir de Aristóteles, si alguien gusta de leer al Estagirita, yo creo que es importante que no nos quedemos solamente con la ética Nicómaco, con la política, con retórica o con física y metafísica, sino que es importantísimo que se lea los tratados de lógica, el órgano de Aristóteles. Y bueno, esta introducción a las quinquebosis, por cierto, que va a ayudar a comprender ciertos conceptos. ¿Cuál es la gran importancia que tiene este texto hoy en día? Bueno, nosotros ya habíamos hablado de los principios, ¿no es cierto?, de que el género no perece. Principio muy importante en el derecho. Si aquí está escuchando un estudiante de derecho, va a reconocer inmediatamente cuando se habla de género y especie. Y estos conceptos nos acompañan hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy. En nuestro Código Civil chileno, y me imagino que en los códigos civiles también de otras naciones, está el concepto de género y especie, que si bien son fácilmente entendibles, un profesor de Derecho lo va a explicar de manera sucinta y en un par de segundos, la verdad es que aquí con este tratado estamos recién entendiendo el género y la especie de manera mucho más central, ¿no? O sea, bueno, ya, claro, o sea, ya lo teníamos con Aristóteles, pero volver a repasarlo, claro que nunca está de más. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que disfrutan de los beneficios de ser mecenas. Muchas gracias muchachos, un abrazo y un saludo muy cálido de mi parte. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que está con una membresía un poco más alta y tiene estos beneficios de el anticipo de videos. Así que también para ti, Gab Welther, un abrazo y un saludo caluroso, ¿no? Usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes e inscribiéndose en las membresías que están abajo del video. En el botón unirse, usted aprieta el botón unirse y ahí le van a aparecer las membresías que tienen distintos precios, y así usted puede colaborar con este proyecto que es Filosofía Apuntes. También nos puede dar las gracias dando un aporte voluntario ahí abajo del video. Que estén muy bien, cuídense, chao.